¿Qué tal, amigos? Soy Francisco Pantigoso, abogado tributarista de la Pontificia Universidad Católica. Aquí con ustedes, con mucho gusto, para apoyar a la revista Temis en temas de actualidad fiscal tributaria. El tema que hoy vamos a hablar es sobre las últimas normas relacionadas a la posible violación del secreto bancario, ¿no? Vamos a conversar un poquito de los antecedentes, la problemática, los efectos que tiene hacia los bancos y contribuyentes. Así que, sin más, quedo a disposición de las preguntas que me quisieran hacer. Sí, esa es una buena pregunta porque nos lleva al origen del problema. Siempre estamos viendo a veces en las cosas los efectos, pero no vemos la causa, ¿no? Y la causa está relacionada a una norma autoritativa que genera justamente el decreto legislativo 1434. Y recordemos que fue la ley 30823 que salió el 19 de julio del 2018. Quiero indicarles lo que dijo, ¿no? Dentro de los parámetros que puso esta norma respecto a los decretos legislativos que se tenían que dar. Dijo, ¿no? En el artículo 2, numeral 1, inciso K, modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos sobre la información financiera contenida en el artículo 143A de la ley 26702, que es la ley, como ustedes saben, de bancos, ¿no? Sin contravenir lo previsto en el 143-A, antes justamente de la modificación del 1434. Es decir, la norma autoritativa le puso un marco, ¿no? A las funciones del decreto legislativo, ¿no? A lo que tenía que tener el decreto legislativo, que flagrantemente se excede, ¿no? Porque vamos a comentar luego lo que va a determinar este decreto legislativo 1434. Entonces, ya vemos de aquí un problema y por ende, inclusive el 1434 para mí es inconstitucional porque se excede de los parámetros, ¿no? De la norma autoritativa. Es más, justamente, y que en paz descanse, ¿no? El congresista Chaña presentó, ¿no? Una norma para derogar el 1434, que, como hemos dicho, es la madre del cordero, porque esta norma, el decreto legislativo 1434, crea, ¿no? Un nuevo artículo en la ley de bancos, el 143-A, que genera posteriormente todo el problema que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con la normativa ya reglamentaria, que es el Decreto Supremo 430-2020, ¿no? Que salió el 31 de diciembre del 2020, el año pasado, ¿no? Como regalo de Año Nuevo, y cuyo anexo, ¿no? Norma curiosa, sale la norma así en su cuerpo, ¿no? Normativo, salió el 3, pues, ¿no? De enero de este año, y se ha modificado, como ustedes saben, recientemente, el 26 de enero, por el Decreto Supremo 009. Y una cosa curiosa es que este decreto legislativo 1434 deja pues abierta la posibilidad que por decreto supremo salga lo que ha pasado, ¿no? Normas que vamos a comentar que violan una serie de principios. Lo curioso es que este 1434, ¿no? Como si fuera una ironía, en la modificatoria que hace de la ley de bancos, del 143-A de la ley de bancos, en el numeral 5.3, dice, la información obtenida, o sea, por SUNAT, ¿no? No puede transferirse a otras entidades del país, salvo a un juez, el fiscal de la nación, o a una comisión del Congreso, mediante solicitud debidamente justificada. O sea, el mundo al revés, ¿no? Ahora es el juez el que tiene que pedirle a la ciudad la información que ella puede recabar, cuando lo que vamos a ver es que esta norma viola flagrantemente, ¿no? El secreto bancario, que es el artículo 2, numeral 5 de la Constitución. Entonces, un poco respondiendo a esa primera pregunta, ¿no? Hay que irse al origen de la norma autoritativa, que genera el 1434, que es totalmente violatorio, ¿no? De lo que era el marco que daba la ley para legislar,
crea un artículo 143-A, ¿no?, en la ley de bancos, que a su vez permite lo que está pasando ahorita, que por decreto supremo se está exigiendo una serie de información a los bancos, violando el secreto bancario. Mira, el mecanismo que se ha creado, ¿no?, en realidad, como tú bien estás indicando, ya estaba, digamos, para mí completo con el ITF. Es más de lo mismo. Lo que pasa es que el ITF, siendo un impuesto que iba a ser transitorio y es permanente, ¿no?, ya ofrece información, ¿no?, a la administración tributaria a través de las operaciones individualizadas, ¿no?, débitos y créditos de los contribuyentes. Por una regla del 3, ¿no?, la administración sabe perfectamente, finalmente, cuánto es que ha ingresado o salido de una cuenta, ¿no?, porque el ITF sirve para eso. Es más, el ITF, el Tribunal Constitucional, ¿no?, señaló exactamente, te digo, la sentencia fue la 004-2004, ahí/TC, que el ITF permite el levantamiento de alguna manera del secreto bancario porque es simplemente información de un tributo, ¿no?, que se tiene que trasladar del banco a la SUNAT. No hay otra forma para poder fiscalizar, ¿no? Pero era solamente por ese lado de la transferencia informativa por tributo, ¿no? El Tribunal Constitucional dijo que, bueno, aquí podemos hacer una excepción, ¿no?, al tema del secreto bancario. Además que dijo, como el ITF no iba a tener 2 años de vigencia, sabemos que esto continúa hasta hoy, ¿no? Dijo, bueno, finalmente la institución no resulta restringida más allá de lo razonablemente necesario, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el ITF ya cubre largamente lo que es la información que la SUNAT quiere hacer a través de estos decretos supremos que han salido últimamente, ¿no?, el 430 del año pasado y el 009-2021, ambos del MEF, ¿no? Y lo que se está generando más bien es, entre comillas, sacándole la vuelta, ¿no es cierto?, a la normativa, diciendo, no, estos son solamente los saldos, no es una individualización de las operaciones. No es así, no es así, no vamos a engañar, ¿no es cierto?, ni al contribuyente ni a la misma legislación. En realidad, no solamente son los saldos. Si leemos bien, ¿no es cierto?, el anexo del 430, decreto supremo, vamos a ver que te piden promedios, ¿no? El monto más alto. ¿Cómo eso no va a ser una individualización de una operación, ¿no? Y los rendimientos, además de los saldos que hemos mencionado. Entonces, la administración ha estado diciendo, no vamos a meter en las operaciones individualizadas, sino, ¿no?, siempre ha estado diciendo, vamos a ver temas más macro, ¿no?, los saldos, etcétera, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Está faltando, sí, una norma reglamentaria de SUNAT que señale cómo se va a informar estos saldos, ¿no? De qué manera se va a identificar, ¿no es cierto?, estas operaciones, de qué forma, en qué documento, formato, etcétera, ¿no? Las normas ya procedimentales de este traslado informativo. Eso es lo que está faltando actualmente. Pero finalmente, yo creo que es un mecanismo que es violatorio del principio del secreto bancario y que, repito, no está sino repitiendo finalmente lo que hace el ITF. Ya la SUNAT tiene las herramientas. Además del ITF, tiene la información de la Unidad de Inteligencia Financiera que también le da datos de operaciones sospechosas, ¿no?, para el tema inclusive que se puede trasladar al lavado de activos. Entonces, es repetir un poquito la situación, pero lo malo es que violando principios, que es algo que tenemos que todos los abogados y contribuyentes tratar siempre de defender, ¿no? Los principios, recordemos, son las piedras angulares de defensa que tiene, ¿no?, un contribuyente. El artículo 74 y demás, ¿no?, contienen una serie de principios que son sumamente importantes por cuanto son la defensa mínima que tiene el contribuyente frente a cualquier atropello, ¿no?, cualquier abuso
del derecho que quiera imponer, en este caso, la administración, ¿no? Bueno, en realidad, como bien estás indicando, ¿no? Tiene efectos en ambos lados. Los bancos van a tener mayor carga de trabajo, ¿no? Obviamente esta norma ya se veía venir, seguramente ya han estado avanzando, ¿no es cierto?, en sus programas, pero hay costos hora, hay programas que han tenido que hacer o están haciendo, ¿no? Y en realidad yo creo que eso va a generar que el costo no lo va a asumir el banco, lo va a trasladar a los clientes a través de comisiones, costos adicionales, portes, etc. En realidad, yo creo que aquí el que sale perjudicado, ¿no?, va a ser el contribuyente formal, el que ya tiene cuentas. Porque el que no tiene cuentas, lo que va a hacer es no, y como está pasando, no va a abrir cuentas nuevas, ¿no? O si las abre, va a cuidarse mucho del tope, que sabemos que actualmente, a través del Decreto Supremo 009, ha subido a 30.800 soles, ¿no?, o más, que tenga como saldo, ¿no?, en cada cuenta que tenga en cada banco. Yo creo que el efecto en los contribuyentes es totalmente contrario a lo que se ha pretendido hacer. Ya se ha leído en los medios, ¿no?, que hay un desbande de cuentas o cuentacorrentistas, ¿no?, gente que tiene ahorros, porque tiene miedo, pues. Hay saldos que pueden venir de mucho atrás, ¿no?, mucho tiempo atrás, inclusive de años todavía no prescritos, que le pueden generar un problema serio en una fiscalización. Nadie lleva como si fuera un contador sus ingresos y egresos, ¿no?, una persona natural me refiero. Esto está obligando entonces que las personas sean muy cuidadosas en todo lo que sale e ingresa de sus cuentas, ¿no? Lo cual en realidad no para justificar ninguna evasión, ni mucho menos, ¿no? Las personas no están acostumbradas, no por mala fe, sino que no se les ha educado. O sea, una norma que viene inmediata en una situación de pandemia, ¿no? Yo creo que también no llega a ser muy pertinente en el momento actual, ¿no? Donde tenemos que dar tranquilidad, apoyo, ¿no es cierto?, a los sujetos pasivos, en vez de decirles, entre comillas, oye, ahora que tengo acceso a tus cuentas, te voy a fiscalizar, te voy a cobrar. Es más, hay poca información. Un amigo, un contribuyente personal me llamaba, uy, ahora, es que ahora entonces nos van a notificar deudas. Hay una total desinformación porque piensas que ya con eso la SUNAT está ya a puertas de cobrarte coactivamente algo, cuando sabemos todos que eso tiene que pasar por un proceso previa fiscalización y tenemos derecho incluso a impugnar, ¿no? Lamentablemente, esto también nos lleva a pensar que las normas no se analizan con antecedencia a su publicación. Deberían ser, ¿no es cierto?, comentadas, difundidas, ¿no?, valoradas también con la opinión del contribuyente, no simplemente impuestas y, peor aún, violando principios. Tenemos eso en muchísimos casos y ojalá que lo que está pasando sirva para el nuevo gobierno que se avecina, tome acciones, ¿no?, y haya modificaciones importantes en nuestra legislación en ese sentido, ¿no? Tenemos una bajísima cultura tributaria y lo que tenemos que hacer es desde el colegio, ¿no?, de la educación, indicar, ¿no es cierto?, al estudiante la importancia de contribuir, ¿no? Pero no que esta contribución llegue ya en una etapa madura, cuando el contribuyente ni siquiera está informado de cuáles son sus derechos y obligaciones de manera cierta, ¿no? Entonces, todo esto también nos sirve para mejorar, para evitar caer en lo mismo a futuro. O sea, la realidad de este tema es muy importante porque, como muchas cosas en la vida, nos permite mejorar, tomar mejores acciones a futuro, ¿no? Bueno, ustedes saben que la Constitución claramente en el numeral 5, el artículo 2, menciona que solamente el secreto bancario se puede levantar por un juez, ¿no?, un fiscal de la nación o una comisión investigadora del Congreso sobre un caso determinado, ¿no? Y yo, como buen estudiante, ex estudiante de la Católica, ¿no?, como todos ustedes,
nazco y muero con la Constitución en la mano, ¿no? La Constitución tiene que ser respetada. Y acá se está flagrantemente violando a través de los orígenes que ya hemos mencionado, ¿no? El 1434 es la madre del cordero, que debería eliminar, ¿no?, el 143-A que generó en la ley de bancos. Indudablemente, ¿no?, se vulnera este numeral 5, artículo 2, pero estamos también en otros principios, ¿no?, que después vamos a mencionar en detalle, que también se están violando, ¿no? El secreto bancario, recordemos que es un derivado de la intimidad, ¿no? El secreto de la intimidad. Imagínense, señores, claro, la SUNAT dice, no, está bien resguardada tu información. Bueno, eso es lo que dice y no la ha demostrado, ¿no? Pero imagínense que esa información bancaria se quede, ¿no es cierto?, en el intermedio, por ahí alguien la rescate y sea motivo de dato para una extorsión o algún otro delito cibernético, ¿no? Podemos recordar, ¿no?, casos icónicos, ¿no?, en estos mercados como el Hueco famoso, ¿no? Con 5 soles te comprabas los RUCs de todos los contribuyentes del Perú. ¿Dónde está, no es cierto, la reserva tributaria? ¿Dónde puede estar la reserva bancaria? ¿No? Yo creo que ahí hay bastante riesgo también en este punto, ¿no?, de cuidar esta información que es delicadísima, ¿no? Entonces, ¿la norma vulnera el secreto bancario? Por supuesto que sí, ¿no? Algunos economistas, más que abogados, dicen, oye, pero el secreto bancario ya no es el de hace muchos años atrás, ¿no? Las normas están en evolución, ¿no? Las normas siguen el crecimiento, ¿no es cierto?, de las fiscalizaciones y las formas de fiscalizar. Probablemente, señores, pero para cambiar una situación así, ¿no?, o querer imponer una situación así, tenemos que modificar la Constitución. No hay otra. Si quieres cambiar las reglas del juego, tenemos que cambiar la Constitución. Imagínense, señores, el mensaje que estamos dando a los inversores extranjeros. Van a decir, con toda, digamos, con todo el argumento necesario, en el Perú no se da la seguridad jurídica para las normas que están pintadas. Imagínense, no se hace caso a la Constitución. ¿Ustedes creen que un inversor, no, va a pensar en llegar al Perú con una situación jurídica de ese tipo? ¿Dónde está la certeza, la predictibilidad? Todo eso se está vulnerando también con lo que está pasando, ¿no? Mira, aparte de la seguridad o del secreto bancario, ¿no?, y la seguridad jurídica que está implícito, yo creo que también el principio de legalidad, porque fíjate que el decreto supremo 430, ¿no?, al fijar, ¿no es cierto?, los topes para la información bancaria, de por sí está entrando a la posibilidad de revisar las bases imponibles de los contribuyentes, y solamente eso se puede hacer por una ley. Por ahí yo creo que hay una violación indirecta al principio de legalidad, ¿no?, del artículo 74 de la Constitución. Y otro principio que también se estaría violando sería el del numeral 6 del artículo 2 de la Constitución, que nos habla de respeto a la intimidad personal, ¿no?, que está relacionado al traslado informativo, ¿no? El principio señala que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Como hemos mencionado hace unos minutos atrás, indudablemente ese traslado informativo puede estar violando justamente la intimidad de las personas, exponiéndolas, ¿no?, frente a posibles riesgos, inclusive delictivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una sumatoria de principios, pero indudablemente el que sobresale, ¿no?, es el de la violación al secreto bancario, ¿no? Yo creo que el camino ante estas violaciones será acciones, ¿no?, de constitucionalidad, una acción popular contra los decretos supremos que han salido, ¿no? Y en el caso de una violación a un derecho ya direccionado a cierto contribuyente, podemos plantear una acción de amparo, como ustedes saben, ¿no? Los caminos están ahí abiertos,
Sin embargo, esta norma está vigente hasta que no la derogue, ¿no? Ya los bancos entiendo que están corriendo en aplicar. Recordemos que los cambios es que ya no es una información mensual, sino va a ser semestral. Y entre los 3 primeros meses de ese semestre, o sea, llega junio, tiene julio, agosto, septiembre, el banco puede informar ese semestre de manera, información mensual de ese semestre, ¿no? El tope ha subido, ¿no? Ya no son 10.000, ahora son 30.800, o sea, 7 UITs. O sea, saldos mayores a eso se van a informar. Era pues realmente absurdo 10.000 soles, ¿no? Se ha querido equiparar al mínimo no imponible, ¿no? De las rentas de cuarta y quinta, lo cual no sé si es un buen referente finalmente. Recordemos, señores, que no todo saldo, ¿no? Está grabado. O sea, podemos tener como saldo un ingreso por herencia o por donación que tributariamente no está grabado, ¿no? Pero tenemos que demostrar, ¿no? Esto, hasta que no se derogue, va a generar que los contribuyentes, ya debe generar que los contribuyentes sean ordenados en sus cuentas, algo que siempre debió ser así, ¿no? No por esta norma. Y quiero también recalcar una cosa, yo no estoy en contra de luchar contra la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Porque a veces cuando nos escuchan criticar esta norma, dice, este catedrático, ¿no? Está a favor de que no se paguen los impuestos, ¿no? De manera ilícita. No, señores. Acá lo que estamos es a favor de luchar contra esos males, ¿no? Que son enraizados, pero de manera legal, ¿no? Respetando la Constitución. A eso vamos, a eso apunta nuestra crítica, ¿no? Y valga la aclaración. Bueno, como hemos dicho, ¿no? El decreto supremo es el 009 del 2021, hace poco, salió el 26 de enero, ¿no? Lo que dijo es que el tope sube de 10.000 a 7 UITs, a 30.800, ¿no? El tope para los promedios más altos, el monto, ¿no? Mayor, los saldos, las rentabilidades, etc. Es importante. Y también el periodo informativo, porque los bancos están ya preocupadísimos, ¿no? Sale la norma, enero hay que presentarla en febrero, no da tiempo, ¿no? Y muchos han dicho que inclusive el semestre es poco tiempo, porque es mucha información, señores. Es mucho tema que tiene que resolver el banco. Y acuérdense que el banco tiene que informar bien, si no tiene responsabilidades, ¿no? Entonces, el tema es serio, ¿no? Pero el cambio ha sido, ¿no? Con este decreto supremo 009, que la presentación tiene que ser ahora semestral, como hemos dicho, ¿no? Dentro de los 3 meses siguientes al semestre, se tiene que informar todo lo que ha pasado en ese semestre mensualmente. Lo demás sigue igual, se informa por cuentas. Si hay un tema de mancomunidad, ambos dueños de la cuenta tendrán que informar de manera separada, etcétera, ¿no? Los demás puntos formales están vigentes. Lo que está pendiente, eso sí, por eso la norma está un poco en stand-by, ¿no? Hasta ahora no sale la resolución de superintendencia que mencione cómo se va a presentar esta información, ¿no? Y a veces estas normas, que son de procedimiento, que son adjetivas, son importantísimas, porque sin ellas no hay posibilidad de aplicación, ¿no? Del fondo del tema. Y eso está pendiente. Bueno, me imagino que como tienen hasta el semestre, ¿no es cierto? Se pueden dar el tiempo todavía de esperar. Pero los bancos están ansiosos de esa norma, porque si no, ¿cómo tratan la información? ¿No? Es una norma importante. Se viene elecciones, se viene nuevo gobierno, vamos a ver si esto va a prosperar. También en la coyuntura, ¿no? Como les he dicho, hay una propuesta derogatoria del 1434, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ha habido también, entiendo, acciones populares para estos decretos supremos presentadas, ¿no? Y bueno, todo está en esta interrogante, esta incógnita, ¿no? De qué va a pasar con una normativa que es totalmente violatoria, ¿no? Del principio del secreto bancario y de otros principios que hemos mencionado colaterales, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos sirve para mejorar las cosas. Repito que por algo aparecen las cosas, ¿no? Por algo se dan estas normas para no volverlas a hacer. Yo creo que el Perú va a manejarse de manera segura, de manera
atractiva a la inversión si es que las normas respetan, ¿no es cierto?, la pirámide de Kelsen, donde la Constitución tiene que estar encima de cualquier otra norma y no tiene que ser pisoteada, ¿no?, como está pasando actualmente. Entonces vamos a ver, vamos a estar expectantes, ¿no?, de lo que pueda pasar yo creo, en el corto plazo, ¿no? Bueno, antes de despedirme, agradecer, ¿no?, a ustedes por el inmenso esfuerzo que ustedes hacen. Desde mis aulas de alumno de la Católica siempre estuve muy atento a la labor de Temis, ¿no?, revista fundamental, ¿no?, en el quehacer jurídico nacional, y les felicito, pues, por esta continuidad de la labor siempre importante, ¿no?, fundamental del desarrollo del análisis normativo, ¿no? Yo lo que les auguro es muchos éxitos, ¿no? Y quedo simplemente a disposición. En segundo lugar, el tema que hemos tratado hoy día es un tema muy importante, ¿no?, para toda la colectividad, no solamente para quienes desarrollamos en las cátedras, ¿no?, el derecho tributario. Esto atañe a cualquier ciudadano de a pie. Y lo que tiene que llevar este mensaje es un mensaje, una comunicación de estar alertas, ¿no?, frente a cualquier atropello, ¿no? Tenemos que saber nuestros derechos. Lamentablemente, el derecho tributario es como de una logia, ¿no? Es un tema oculto para ciertas personas, no es difundido, las personas le tienen hasta miedo, ¿no? Cuando yo estudiaba Derecho, la gente decía, no, derecho tributario es muy contable, muy matemático, muy esotérico, ¿no? Y eso no es así. Pero es que todo esto tiene que partir de un desarrollo, ¿no?, educativo desde el colegio, ¿no?, que difunda la conciencia tributaria. Si nosotros, imagínense, ¿no?, hubiéramos estudiado desde el colegio, ¿no?, lo que son los tributos, nuestros derechos, artículo 74 de la Constitución, estaríamos siempre expectantes y con una conciencia crítica frente a las normativas. Que eso es importante desarrollar, y nosotros desde este espacio y en otros, lo que pretendemos es dar un granito de arena, ¿no?, a efectos de que las personas desarrollen ese sentido crítico, ¿no?, y que vigilen que sus derechos no sean esquilmados, ¿no? Muchísimas gracias entonces nuevamente a Temis y estaremos atentos a apoyarlos en cualquier otra oportunidad. Nos vemos.